Amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les presentamos cómo viven los cristianos en Marruecos, país que visitará el Papa Francisco en los próximos días. Les acercaremos las dificultades que viven los refugiados sudaneses en Etiopía y conocerán a un franciscano que es protagonista de los horrores de la guerra en Siria. Buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados, un programa en el que cada semana les recordamos que 1 de cada 5 cristianos en el mundo vive hoy, en pleno siglo XXI, en países donde son perseguidos por su fe, incluso en algunos casos perseguidos hasta la muerte. En este programa siempre tenemos muy presentes a más de 300 millones de cristianos en el mundo donde su libertad religiosa no está respetada. Es decir, que sufren intolerancia, sufren discriminación, sufren persecución por vivir su fe. Son estos cristianos pioneros en la fe que van delante de nosotros, que les seguimos muy de cerca, que no nos lo quitamos del rabillo del ojo y que en este programa son los protagonistas. Como también son los protagonistas los misioneros. Eso sí que da la vida. Aunque no sea a lo mejor hasta la muerte, pero dan su vida por hacer presente a Jesús. Y recordamos que el pasado 24 de marzo se celebró la jornada en memoria de los misioneros mártires. Y el Papa Francisco, en el Ángelus de este pasado domingo, ha recordado los datos terribles sobre la violencia que sufren nuestros misioneros en todo el mundo. Ya que, atención, en el año 2018 fueron asesinados 40 misioneros, el doble del año anterior. También el 24 de marzo, como decimos, se celebró esta jornada de estos misioneros mártires y que el Papa lo recordó así. En todo el mundo, numerosos obispos, sacerdotes, monjas y fieles laicos sufrieron violencia. Mientras fueron asesinados 40 misioneros, casi el doble que el año anterior. Recordar este calvario contemporáneo de hermanos y hermanas perseguidos o asesinados por causa de su fe en Jesús es un deber de gratitud para toda la Iglesia, pero también un estímulo para testimoniar valientemente nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que en la cruz venció para siempre el odio y la violencia con su amor. Un deber de gratitud y un estímulo. Claro que sí, esos son nuestros misioneros. Bueno, esta es la noticia que ponemos en el pórtico del programa, pero ha habido más titulares de estas noticias que no van a encontrar casi en ningún medio de comunicación y que aquí las recogemos y nada resume Gladys Carbonell. Hola Raquel, la Catedral de Tarragona acogió la beatificación de Mariano Mullerat, mártir de la persecución religiosa que tuvo lugar durante los años de la Guerra Civil Española. La ceremonia estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y en ella participaron numerosos familiares del nuevo beato. Este domingo, durante el rezo del Ángelus, su santidad recordó la tanda de diálogos que está teniendo lugar en Nicaragua desde el pasado febrero con el fin de llegar a un acuerdo que termine con la crisis sociopolítica que afronta el país. También el pasado 24 de marzo se cumplieron 39 años del asesinato de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, que fue canonizado el 14 de octubre de 2018 en una ceremonia presidida por el Papa Francisco. Gracias, Gladys Carbonell. Bueno, como saben, el Papa Francisco también ha manifestado hace poquísimos días su deseo de visitar Sudán del Sur, allá donde hay un país pequeño, con pocos cristianos y que están sufriendo. El Papa, vamos, le falta tiempo para salir corriendo a visitarles. Bueno, lo ha dicho para apoyar este
signos de proceso de paz, porque ya sabemos que son cerca de 68,5 millones de sudaneses que se han visto obligados a dejar su país ante la grave situación que están afrontando. Muchos de ellos emigran a Etiopía. En el vídeo que les mostramos a continuación vamos a ver cómo viven estos refugiados en los campos. Hay 48.000 personas en el campo de refugiados Hewi. Los conflictos entre las distintas tribus desembocan en peleas y reyertas. Muchas personas han muerto en ellas. Yo vine a este campo de refugiados con mi madre, mis 2 hermanas y mis 3 hermanos. Hemos pasado aquí 4 años viviendo. Para llegar hasta el campo de refugiados tuvimos que caminar durante 3 días seguidos y cuando llegamos a la frontera con Etiopía esperamos una semana. Solo comimos algunas galletas. No teníamos suficiente comida. Si no hubiera guerra en Sudán, volveríamos, pero si esta continúa, nosotros permaneceremos aquí. Solo podemos rezar a Dios para que termine la guerra. A pesar de todo lo que hemos sufrido, alabamos a Dios. Por eso necesitamos a un sacerdote con nosotros. Y queremos construir una iglesia. Lo único que nos sostiene es la oración. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Bueno, además de Sudán del Sur y además de nuestros misioneros, hoy vamos a poner el foco, la lupa, en un país que es Marruecos, que aunque está muy cerca de España, es para nosotros bastante desconocido. Un país en el que, bueno, vamos a visitar en estos próximos minutos gracias a don José María Calderón, que es director de las obras misionales pontificias en España, y además le traemos aquí porque es un gran conocedor de la realidad de los cristianos en todo el mundo y porque además es el responsable de los más de 13.000 misioneros españoles que están repartidos por los 5 continentes haciendo presente a Jesús. Es un orgullo nuestros misioneros, nuestros 13.000 hombres y mujeres que están, como decimos, en las 4 esquinas del planeta. Bueno, José María Calderón viene a nuestro programa porque desde el año 2007 visita Marruecos cada verano para proporcionar catequesis a unos jóvenes universitarios de Guinea Ecuatorial y, como decimos, se pasa su tiempito en Marruecos y queremos abordar con él por qué el Papa Francisco ha elegido este país de nuevo, en el que los cristianos son una pequeñísima minoría, 40.000 personas, la mayoría extranjeros, pero queremos poner el foco, como decimos, de esta visita y entender un poco por qué el Papa, decimos, ha querido acercarse a nuestros cristianos que están viviendo y peregrinando en Marruecos. Don José María, muy bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias por compartir con vosotros su tiempo y su experiencia, don José María. Desde el 2007 visitando Marruecos. Me ha encantado eso de que gran experto, no soy nada experto, pero bueno, algo sé. Sí, desde el 2007 empecé a promover un proyecto de ayuda a, no de ayuda, sino de compartir el tiempo con estudiantes universitarios. Marruecos acoge a muchísimos estudiantes, muchísimos son muchísimos, estudiantes del África Negra que van a estudiar allí la carrera universitaria pagado por distintas instituciones, becados y eso. Entonces,
Entre ellos, yo, pues no sé, pues porque Dios lo quiso así, yo conocí a los de Guinea Ecuatorial, que son de habla española. Entonces, hablando con ellos y con un grupo de religiosas misioneras que trabajan allí, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para ellos? Y entonces, desde el 2007, en efecto, empezamos a hacer una convivencia todos los veranos, en el mes de julio, en el que intentamos reunir a los guineano-ecuatorianos que estudian en Marruecos para profundizar en la fe. Y es muy bonito, es muy impresionante. De Guinea Ecuatorial hay unos 150 en todo Marruecos, repartidos en universidades, pero piensa, por ejemplo, en estudiantes del Chad o de Centroáfrica o de Benín, que van allí a estudiar, ¿no? Hay muchísimos africanos del sur del África Negra que están allí. Es un punto de encuentro todos los veranos en donde se profundiza en la fe con estas catequesis. ¿Cuál es el principal objetivo de estos catequesis veraniegas? Bueno, hay que pensar una cosa. Claro, nosotros aquí en España vivimos con mucha facilidad nuestra fe. Pero claro, vivir en un país en donde tú eres cristiano y es de inmensa mayoría musulmana, que estamos hablando, decíais en los números, un 99,6% de... La totalidad. La totalidad, ¿no? Pues claro, es que son cristianos que viven en un país que no tiene la cultura nuestra. Entonces, el poder tener 10 días de estar con ellos, rezar juntos, darles catequesis, el que ellos puedan compartir y expresar su fe sin estar pensando qué van a pensar los demás o si puedo ofender a alguien, sino simplemente viviendo la fe con libertad y pues también nos gusta. Hombre, también hay otro factor. Hablan español, están en un país de habla francesa, pues el poder estar hablando en español sin tener que estar haciendo el esfuerzo mental de que ser entendido, pues también les da mucha libertad y mucha alegría, ¿no? Es una gozada verles allí. Estoy pensando, aunque ahora entraremos más a fondo, ¿no?, de la realidad de los cristianos en Marruecos, que estás hablando de cristianos en un país mayoritariamente musulmán, negros en un país de mayoría raza blanca, o sea, están totalmente extranjeros. Y españoles, vamos, de habla española, exacto, en un país de habla francesa. Se sienten absolutamente separados, está clarísimo. Y además, desgraciadamente, se les nota y se les hace notar, ¿no? Entonces, es un espacio muy bonito de estar con ellos, de libertad, ¿eh? Vivimos como podemos, ¿no? Dormimos en el suelo, en un colegio, porque claro, no hay estructura preparada para este tipo de encuentros, pero gracias a Dios nos lo pasamos muy bien, jugamos al fútbol, son unos bestias jugando al fútbol, se rompen las piernas pero vamos, hay pasión. Hay pasión. Sí. Hay pasión. Bueno, con José María Calderón vamos a analizar efectivamente los cristianos, la vida cristiana, las comunidades cristianas en Marruecos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, analizando la próxima visita del Papa Francisco a Marruecos, un país que, como decimos, es muy próximo a nosotros, pero que nos parece en muchos casos muy lejano. Director de las obras misionales pontificias, que cada verano se deja un mes de su tiempo libre para irse a Marruecos a acompañar a unos jóvenes de Guinea Ecuatorial que están aglutinados todos juntos haciendo pues una profundización de la fe, una catequesis a fondo durante un mes en este país, en Marruecos. José María, en Marruecos es difícil ser cristiano. Bueno, primero es difícil en cualquier sitio donde tú no tienes, que no tiene raíces cristianas, ¿no? Eso es así, en cualquier sitio, da igual la situación, ¿no? Porque gente que va allí, los cristianos que hay ahí, primero son todos son extranjeros, porque para empezar no se puede ser marroquí y cristiano, o sea que hay que ser musulmán. Por lo tanto, todos los cristianos que hay en Marruecos son extranjeros. Y claro, este es un país en el que no se celebra la Navidad, no se celebra la Semana Santa, no hay un ambiente, entonces siempre es más difícil, nosotros lo tenemos muy fácil. Y luego, bueno, pues es difícil porque además ahí, como habéis dicho en la introducción, o como se va a decir en la introducción, estamos en un país donde la ley es la ley del Islam, ¿no? Entonces, tienen dificultad, sí. Gracias a Dios, como dice el obispo de Monseñor Santiago, ¿verdad? Dice que hay libertad de culto, aunque no de religión, pero sí hay de culto. Es decir, a ningún cristiano le van a prohibir poder
rezar, poder ir a su Eucaristía. De hecho, existen dos obispos, dos obispados, está el de Rabat, diócesis, efectivamente. No son archidiócesis, se llaman las archidiócesis. Dos. Sí, la de Rabat y la de Tánger. Ahí hay dos obispos, que además los dos son españoles en este momento, y un franciscano y un salesiano. Y por lo tanto pues tienen su culto y tienen su libertad para poder vivir. Y luego los religiosos y religiosas, los misioneros que hay allí, ellos van vestidos de sacerdotes, de religiosas, y nadie les... eso no está prohibido, ¿vale? O sea, que hay libertad de culto. El cristiano puede ejercer su vida de fe. Pero, por ejemplo, estos universitarios que hemos estado hablando antes, estos viven en sitios donde a lo mejor no hay iglesia. Entonces, para ir a su iglesia el domingo, tienen que coger 2 autobuses y estar 1 hora y media, ¿no? Y además, como son más pobres que las pesetas, ¿verdad? Pues no pueden, no tienen capacidad económica para irse todos los domingos a celebrar la Eucaristía, ¿no? Es claro que hay dificultades, claro que... Y querrían. Sí. Y querrían. No tienen dinero, 2 autobuses, encima les costaría muchísimo dinero, no se lo pueden permitir, pero querrían ir a misa los domingos. Eso está sucediendo en Marruecos. Bueno, antes de seguir profundizando, Glais Carbonell, cuéntanos los principales datos de cómo se encuentra la libertad religiosa en este país, que es escasita, aunque hay libertad de culto. Cuando quieras, Glais. Pues te cuento, Raquel, que Marruecos tiene una población de casi 35 millones de habitantes, de los que el 99,6% son musulmanes, mientras que el 0,4% restante pertenece a cristianos de distintas denominaciones y otras religiones. Marruecos es una monarquía hereditaria gobernada por un monarca musulmán suní que se considera descendiente del profeta Mahoma. Según el informe de libertad religiosa publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se estima que los cristianos son unos 40.000 en todo el país y casi la totalidad de ellos son extranjeros. La Constitución prohíbe el proselitismo con penas de cárcel y el gobierno restringe la distribución de materiales religiosos no islámicos. Por eso, nunca se conocerá el número exacto de musulmanes convertidos al cristianismo, ya que se mantienen en la clandestinidad. Este país está regulado por la ley islámica, la Sharia, y, por ejemplo, romper en público el ayuno del Ramadán es un delito castigado por el Código Penal marroquí con prisión. El Parlamento Europeo ha reconocido que la libertad religiosa de la que se habla en la Constitución de Marruecos es real solo en parte, ya que precisan que los cristianos, y en especial los musulmanes convertidos al cristianismo, enfrentan muchas formas de discriminación. Sin embargo, esta visita del Papa Francisco es considerada por muchos, y en especial por los cristianos de Marruecos, como un signo de apertura y de esperanza para una mejora de su situación. Gracias, Glais. Bueno, 30 y 31 de marzo el Papa se mete en Marruecos, donde no hay libertad religiosa prácticamente. ¿Por qué el Papa ha elegido, en su opinión, este país donde, como decimos, los cristianos son extranjeros? ¿Qué quiere expresar el Papa? Porque es un viaje que tiene similitudes quizá con el reciente de Emiratos Árabes, ¿no? Bueno, yo lo que quiere el Papa, que lo diga él, porque yo no voy a leer su mente, ¿verdad? Pero puedo interpretar. Sí. Bueno, lo de Emiratos Árabes me parece incluso más, porque ahí sí que eso fue histórico. Eso es la primera vez, ¿no? Aquí hay que recordar que el Papa Juan Pablo II ya estuvo una vez en Marruecos. Cierto. Y además tuvo un encuentro con los jóvenes que fue algo espectacular, porque eran todos musulmanes, estaban allí en el estadio, eran miles de chavales y chavalas, y fue muy bonito. Ahora el Papa va. ¿Por qué? Hombre, yo interpreto que el Papa quiere estar cerca de aquellos que lo tienen más difícil, que quiere hacer gestos que demuestren, por un lado, que la Iglesia no abandona a los que tienen que vivir su fe con dificultad y con esfuerzo, y tienen que hacer un sacrificio mayor que lo que tenemos que vivir los cristianos normales, por un lado. Y por otro lado también dar muestras públicas de que no cerramos puertas, ¿no? Y de que hay que abrir un diálogo. Que, bueno, lo que habla nos cuesta a todos, ¿eh? Sí, claro que cuesta muchísimo. Pero este Papa insiste mucho en que en no subir muros, en no poner muros, en no descartar a nadie. Y entonces, tender puentes, estrechar manos, aunque cueste, ¿no? Y de hecho, pues ha hecho cosas que son importantes, ¿no? Con la Iglesia en China, con la Iglesia en Cuba, que ahora esto, bueno, los Emiratos Árabes que acabas de mencionar. Con el Islam, sí. Está haciendo gestos que son importantes para eso también, para que se vea que la Iglesia no se cierra en sí misma, sino que está siempre intentando abrir puertas de diálogo, de compartir, de hacerse referencia unos a otros, ¿no? Cada verano que visita Marruecos, José María, ¿cuál cree que son las principales
retos o las principales necesidades que tiene la Iglesia en este panorama, como decimos, tan difícil, ¿no? De no poder evangelizar, de no proponer la fe al aire libre, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, ya lo acabas de decir, pues el poder tener libertad de expresión y de poder de manifestar la fe, ¿no? En público, y de poder la fe no es algo para la vida privada, no es algo para encerrarse uno en sí mismo o para vivir dentro de la Iglesia, sino es una fe, es algo que mueve el corazón y que transforma la sociedad, y por lo tanto el cristiano lo que intenta es vivir su fe allí donde está, en la política, en la economía. Claro, el cristiano allí no tiene esos derechos de manifestación y además tampoco tiene la posibilidad de colaborar en instituciones y en organismos que está vetado para los cristianos, ¿no? Como es la política, el ejército, la economía. Entonces, te puedo contar la anécdota que me hizo mucha gracia, y es el obispo de... Esto no sé, ¿no? El obispo de don Santiago, el obispo de Tánger, una vez me dice, bueno, yo todos los sábados voy a la mayor comunidad cristiana que tengo a celebrarles la Eucaristía. Sí, pues qué bien. ¿Y cuántos son? Dicen, un montón. Están todos en la cárcel. Entonces va a la cárcel a visitarles. Porque hay más cristianos en la cárcel que en la parroquia. Claro, porque Madre en la cárcel mía. están todos los españoles de Sudamérica o estos que están cogidos en la cárcel por cuestiones de trapicheo de drogas o por robos o por tal, y están todos allí. Entonces todos los sábados él va allí y celebra la Eucaristía para todos ellos, ¿no? Es verdad que en este caso hay que distinguir, no están en la cárcel por cuestiones religiosas, ¿vale? No, por delitos están por delitos. Pero bueno, te hace gracia. El número están ahí. Numéricamente están allí. Entonces, eso es un reto para la Iglesia, ¿no? El poder vivir la fe con libertad, con poder manifestarla sin temor a que ser juzgado, pues esto es. Hablamos de la libertad religiosa, que aquí le damos por hecho, recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hoy por hoy en 38 países en el mundo, según el informe de libertad religiosa en el mundo, no se respeta esta libertad religiosa. En Marruecos, efectivamente, José María, si eres cristiana, te puedes casar con un musulmán, pero ojo, ¿qué pasa entonces? Bueno, en efecto, una mujer cristiana o budista, da igual, ¿no? Una persona que no es, que no es musulmán se puede casar con un musulmán. Hay libertad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí la autoridad la ejerce siempre el varón. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la mujer se está sujeta al varón. Lo cual implica, pues por ejemplo, que en caso de conflicto, de divorcio o de separación, todos los derechos recaen sobre el varón. Todos los derechos los tiene el hombre y por lo tanto los hijos están bajo la autoridad del hombre. Si se queda musulmanes y se acaba. Claro, por eso se permite eso, ¿no? Porque el varón es musulmán. Si se queda viuda, incluso si se queda viuda, el marido se muere, también tiene derecho el pobre marido a morirse, pues entonces se muere, la mujer pierde todos los derechos sobre la familia y la familia pasa a la familia del marido, ¿no? Los abuelos, tal. Entonces, pues eso es. Entonces, una mujer sí, esa es la cosa, ¿no? Lo que manda la ley. Por otro lado es al revés, o sea, en el caso del varón que se quiere casar con una musulmana lo tiene prohibido. Prohibido, sí. Un no musulmán no se puede casar con una musulmana. Por lo mismo, el varón tiene todos los derechos en la familia. Claro, en este caso sería que un cristiano o un no musulmán tendría los derechos sobre su familia. Y si se separan, ¿quién tiene la autoridad? El varón, por lo tanto no. Pues, si quiere un varón casarse con una musulmana, con una marroquí, tiene que convertirse al Islam. Directamente. Y entonces ya se permite casar. Claro, ahí ya todo vías amplias. José María, ¿la Iglesia tiene posibilidad de construir iglesias en Marruecos? Sí tiene, sí. Y de hecho es muy bonito cómo trabajan los misioneros que están en sitios absolutamente perdidos, porque pensamos que en Marruecos, claro, están las dos grandes ciudades, Rabat, está Casablanca, está Tánger, está, grandes ciudades, pero luego hay muchísimas pequeñas comunidades que están dispersas por lugares que son muy desérticos y muy abandonados. Y ahí hay comunidades cristianas que tienen su pequeñita iglesia, que construyen con los medios que tienen y que pueden, pues haciendo lo que sí pueden y pueden celebrar el culto, eso siempre, ¿vale? Pero, por ejemplo, tienen que andar con cuidado porque si tú vas con la maleta, yo que cuando voy para allá voy con la maleta, no puedo llevar 20 catecismos, ¿no? Porque eso es propaganda católica. Entonces, hasta 19 sí. No lo sé si es 19, no sé, nunca he probado, nunca he ido tentando a ver hasta dónde llego. Porque quieres volver, entre otras cosas. Entonces, no, y para que no me los quiten, que cuesta dinero. Vale. Entonces
que no se puede hacer propaganda religiosa, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces se puede ir llevando poco a poco el material litúrgico, el material catequético, porque no vamos a hacer proselitismo como se ha marcado en el comienzo de este programa. Claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos misioneros españoles están en Marruecos, José María? Pues españoles alrededor... Sí, claro, los nuestros. Los nuestros, pues son alrededor de 200, que son una barbaridad. Que son una barbaridad. ¿Por qué? Porque, bueno, están los franciscanos de la Cruz Blanca, están los franciscanos, punto, los franciscanos de toda la vida, ¿no? Pero también están los franciscanos de la Cruz Blanca que trabajan, tienen unos trabajos preciosos. Hay de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, es una compañía religiosa y femenina, y es un encanto cómo trabajan con las mujeres. Allí mucho del trabajo que se dedica es a la mujer, a cuidar a las mujeres. Pensemos en las mujeres musulmanas, evidentemente. Claro. Porque la mujer allí es... La extranjera, cristiana, ya... Pues si estuviera mal se iría, ¿no? Se vendría a España o se iría a su país nativo, ¿no? Pero mujeres abandonadas por sus maridos, mujeres que acaban que han tenido hijos fuera del matrimonio y son repudiadas y rechazadas, mujeres con enfermedades psicológicas, psiquiátricas o físicas que hacen que no sean tratadas con dignidad. Entonces son recogidas por estas religiosas y religiosos. Las misioneras de la Caridad, la Madre Teresa, también tienen allí 2 casas, y entre ellas hay 3 españolas allí trabajando en Marruecos, de las misioneras de la Caridad. Es decir, sí que hay un número bonito de gente que hacen lo que es el Evangelio, que es predicar con el ejemplo. Poco más. Fíjate, un ejemplo muy bonito. Yo una vez estaba en una de las casas de estas religiosas, de unas religiosas allí en Marruecos, y que tienen niños abandonados. De la calle. De la calle. Y esto es hace muchos años, ¿verdad? Pero entonces, uno de los niños pequeñitos, que era un encanto, yo lo jugaba con él, salió corriendo hacia la capilla, ¿no? Salió corriendo hacia la capilla de las hermanas. Y una hermana lo cogió y dijo, no, tú no entras. Y hombre, yo que no entendía nada, dije, bueno, hombre, no va a hacer nada el chaval, es buen chaval. Y dice, sí, es buen chaval, pero luego va a ir a la calle y va a jugar al fútbol. Y con todo el cariño del mundo va a decir, ¡ay, estaba en la capilla de las hermanas! Y alguien lo va a escuchar y alguien va a poder decir, las hermanas le llevan a la capilla, está haciendo proselitismo, fuera las hermanas. Entonces, ¿así sucede? Y entonces ese chaval pues dice, no permitimos, a los menores de edad no se les permite entrar ni siquiera en la capilla para que no puedan, no con mala intención, porque lo harían con muchísimo cariño. Lógico, es para protegerse, simplemente exactamente. Decían, con todo cariño lo decía el niño lo podría decir con cariño, no tiene ningún reparo, ninguna cosa en contra de las misioneras, pero lo dice con cariño y eso puede ser interpretado como, proselitismo. Bueno, pues esa labor la están haciendo las hermanas, que la hacen con una delicadeza impresionante, que no miran, como es evidente, la religión a la que están sirviendo, sino simplemente están con sus gestos, transmitiendo a Jesucristo y la caridad de Jesucristo. Y una cosa que eso ha quedado es que la gran mayoría de los marroquíes tienen un gran afecto a los misioneros españoles, a los misioneros cristianos, ¿no? Claro. Allí les tienen gran respeto y gran cariño. ¿Por qué? Pues porque ven los gestos, ¿no? Por las obras me conocerán, ¿no? Nos reconocerán, ¿no? Porque... No, es que es interesante, porque nosotros creemos que evangelizar es mucho de bla, bla, bla. Y en el fondo, siempre lo digo, ¿no? El ejemplo silencio, o sea, decir, tú cierra la boca, no hace falta que me des la chapa, ni que sueltes el rollo, ¿no? A mí cuando oigo testimonios como el que me está contando José María, de que los misioneros en Marruecos son respetados, amados, queridos por el pueblo musulmán, aunque no puedan más que estar con la boca cerrada, bueno, pues porque ven lo que hacen. Porque ven lo que hacen. Yo creo que la mejor predicación es la vida, ¿no? Exacto. Tengo que reconocer que a mí me costaría mucho, porque yo si no hablo exploto, ¿no? Yo tengo que hablar. Yo también, yo dejaría a los niños entrar a la iglesia y sería muy problemático. Sí, pero es que es eso. Es muy problemático. Pero bueno, hay que aprender a trabajar en cada situación. Y de hecho los misioneros están llamados a hablar también de Jesucristo. Pero tienes que adaptarte a la realidad en la que tú estás viviendo, ¿no? Cuando tú tienes misioneros en un país donde el proselitismo está prohibido por ley, tú no puedes hacer... No puedes, ¿no? Y si tú vas a... Pero eso pasa en Marruecos y pasa en tantos países, ¿no? Cuando las hermanas en Yemen, que es la única institución cristiana que hay en Yemen, es las misioneras de la caridad, les prohíben ir con el crucifijo que llevan aquí, lo tienen que llevar tapado, ¿no? Por la calle no pueden llevar la cruz. Pero ellas están allí y no hablan de Jesucristo porque es que está prohibido, ¿no?
pero hablan con los gestos, hablan con la caricia, hablan con la sonrisa. Y al final, dando la vida. A lo mejor no consigues que nadie se convierta porque la dificultad en la conversión es muy grande. Las consecuencias que tiene. Las consecuencias que tiene para un marroquí convertirse son muy graves y puedes, vamos, y que será echado de su trabajo y será eso. Sí. Pero el afecto te lo has ganado y la comprensión. Para mí, por ejemplo, es muy importante el trabajo que hacen los musulmanes cuando vienen aquí, los marroquíes que están en España, ¿no? Porque ven lo que somos, ¿no? Que no hay trucos, que les queremos, que les acogemos, que les tratamos bien, que no les discriminamos por cuestión de fe, por cuestión de procedencia. Eso es, ellos luego vuelven a Marruecos a ver a su familia y desde luego lo que transmiten es lo que viven aquí. Es lo que viven. ¿Qué reto tenemos los cristianos, desde luego, de ser coherentes, de vivir nuestra fe sin complejos, de valorar a la otra persona por su dignidad, sí, de quererle por lo que es, ¿no? 200 misioneros en España, de españoles, mejor dicho, están pues seguramente en estos días esperando la visita del Papa. El Papa Francisco a Marruecos, una visita que, aunque no es tan histórica como la de Emiratos, desde luego va a ser un punto de inflexión. Algunos medios interpretan que puede ser un signo de apertura. ¿Qué le cuentan los misioneros de cómo se están preparando y de lo que esperan recibir del Papa? Bueno, están ilusionadísimos, están encantados. Están encantados, porque claro, es que están en un país que van a ser visitados por el Papa, con lo cual todos lo están preparando muchísimo y rezan todos los días ahora por los frutos de ese viaje, ¿no? Yo creo que puede ser profético, ¿no? Y para el Papa puede ser profético y puede hacer que un país que es muy cercano, decías tú en la presentación que Marruecos está tan cerca y es tan distante culturalmente, pero a la vez dentro de los distantes es el más cercano. Hombre, ¿no? ¿Quién no conoce un marroquí? No, pero también incluso mentalmente es el más cercano, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, pues el terrorismo no existe en Marruecos, ¿no? El terrorismo islámico como en otros países, porque ahí el rey, gracias a Dios, es muy rígido y muy fuerte, ¿no? Y mantiene eso, ¿no? Entonces, yo creo que siendo lejano, dentro de los lejanos está muy cercano, por lo tanto, puede ser una apertura mayor para todo el mundo islámico también de otros países, ¿no? Puede ser un indicativo para otros países para que vean que, bueno, que no somos tan dañinos, que intentamos hacer el bien. Que somos hermanos de nuestros amigos y nuestros conciudadanos musulmanes, claro que sí. Van a ir mucha gente, incluso yo sé que de zonas cercanas a Marruecos, vamos, de Cádiz, que van a ir allí, ¿no? Que van a ir allí, que van a ir a apoyar, porque la misa del domingo quieren que sea multitudinaria, pero claro, los cristianos tampoco son tantísimos. Bueno. El Papa no piensa en los números, va allí y se expone él a sí mismo. Exacto. Le da igual que sea un estadio de 50.000, que sean 5, él va a por los 5 que estén. Bueno, que 13 Televisión estén muy atentos porque va a hacer una retransmisión especial de esta visita del Papa Francisco a Marruecos el 30 y el 31. José María, una última pregunta. No tiene que ver con Marruecos, pero algo sí, tiene que ver con la misión. Hay 200 en Marruecos, sí. 13.000 españoles en todo el mundo, pero el Papa nos ha dicho que misioneros somos todos. También aquí en España, también yo, también todos los que nos están oyendo. Y para eso nos está preparando para un gran mes misionero el próximo mes de octubre, para lanzarnos todos a la misión. Sí. ¿Cómo la estamos preparando, José María? Pues lo vamos a preparar con mucho cariño. El lema es bautizados y enviados, con lo cual ahí estamos todos. Los bautizados no somos los curas, también los curas lo somos, pero... Ni los que están en Marruecos, somos todos. Todos los bautizados somos bautizados y enviados, está ahí. Discípulo, misionero, está unido, es un pack. Bueno, pues estamos preparándolo muy bien. El Papa quiere que lo celebremos mucho y además pues tiene que ser una grandísima oportunidad para profundizar en la conciencia misionera de la gente, ¿no? El mundo que en España, en la que vivimos, necesita ser evangelizada. ¿Y cómo? Pues como hemos dicho hasta ahora, o sea, que los cristianos vivamos la fe. No hay mejor misión o mejor apostolado que los cristianos nos mostremos como somos y lo que pensamos, con sinceridad, con sencillez y con humildad, porque no vamos dando lecciones a nadie, pero vamos mostrando lo que somos, ¿no? Y nada nos ofende más que el tener que esconder lo que creemos y lo que amamos, ¿no? Porque nos impide ser felices y nos impide también transmitir la felicidad a los demás.
Pues muchísimas gracias, José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España, por abrir su corazón, contar su experiencia de Marruecos y por todo el trabajo que estáis haciendo en España. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Somos todos uno. Bueno, efectivamente, qué pasión la de la misión. A mí ya me ha puesto en movimiento, aunque es hasta octubre, todos tenemos que ser misioneros. Y también tener muy presente a los que están hoy ya en estos países tan difíciles como en Marruecos, dando su vida por hacer presente a Jesús. Bueno, nos tenemos que despedir en este programa, pero ya saben que no tienen que esperar al próximo miércoles, la semana que viene, para conocer más historias de nuestros cristianos con nombres y apellidos, nuestros protagonistas hoy en pleno siglo XXI, que se mantienen firmes en su fe. Toda la actualidad de esta iglesia pobre y perseguida en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org. Nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, en nuestro perfil de Instagram, donde subimos unas fotos preciosas, en nuestro canal de YouTube, o si quieren, llamen al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. 91 725 92 12. Bueno, acabamos con la gran noticia también esta semana, que ha sido el fin del Estado Islámico, del terrorismo del Daesh en Siria. Algo pues que ha sido pues una gran noticia, grandes titulares en las páginas de internacional de los periódicos. Todos ustedes que nos siguen saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada se está dejando la piel en sostener a los cristianos de Siria. Bueno, pues hoy acabamos el programa pues con el testimonio de un cristiano normal y corriente, Luke, un fraile franciscano que conoce de primera mano el drama de la guerra en Siria y que hace pocos días comenzó, pues nada, hemos celebrado casi el 9º aniversario de la guerra, cuando nos hemos despertado con la noticia de que se acabó en Baguz el último resquicio del Estado Islámico. Bueno, pues con el testimonio de este franciscano con nombre y apellido, con su rostro, que está haciendo presente a Jesús en Siria, nos vamos. Les esperamos la semana que viene, amigos. El padre Luke es un fraile franciscano que conoce de primera mano el drama de la guerra en Siria. Viajó hasta allí como miembro del órgano de gobierno de la Orden del Santo Sepulcro en Tierra Santa. No puede olvidar ni los bombardeos que vivió en ese país, ni lo que cuentan los miles de refugiados que llegan a Grecia. Fui a Siria en 2016 durante la guerra porque allí tenemos muchos monasterios franciscanos. Nunca habría podido imaginar lo que viví en Homs. No había ni una calle que no estuviera arrasada por los bombardeos. Si no lo ves por ti mismo, no puedes imaginarte lo que es para la gente vivir bajo ese tipo de bombardeo. Dice que le impresiona el estado de confusión en el que llegan los refugiados a Grecia. Muchos no saben dónde han llegado y preguntan si es Francia o Inglaterra. El sacerdote recuerda la historia de la niña de 6 años que protagoniza este libro. Tuvo que abandonar su casa en Siria y en la travesía perdió a sus padres. Aunque al final los volvió a encontrar, pasó por situaciones terribles para su edad. Como era muy pequeña, decía que lo que más le preocupaba era tener que dejar sus juguetes. Quería saber quién iba a dormir en su cama, quería saber qué le iba a pasar al señor de la biblioteca. Eran cosas muy sencillas. Los niños hablan muy honestamente de lo que sienten. Otra de las duras historias con las que el padre Luke se ha cruzado la protagoniza un niño de solo 4 años. Iban por la carretera y hubo un ataque aéreo. Su madre y su hermana murieron. Él tiene 4 años. Me describía lo que ocurrió imitando los ruidos del avión y las bombas cayendo. Luego se tiró al suelo y me mostró cómo vio a su madre y a su hermana por tierra. Dice que no es experto en migración, pero que conoce, después de 15 años en Grecia, las historias de sus protagonistas. Además de ayudar a miles de refugiados, se encarga junto a otro fraile de 5 parroquias. Le preocupa que el terror no haya terminado todavía y que las familias tengan que seguir escapando de Siria, al menos hasta que regrese la sensación de normalidad.